2025 y que, pues bueno, esta es la última sesión de esta primera edición del seminario. Eh, recuerden que el objetivo que tuvimos al inicio fue justamente que sea un seminario de actualización teórico-metodológico, porque la propuesta era traer a la mesa lecturas, traer a la mesa conceptos para discutirlos y pues poder dialogar y tener una articulación en torno a este tema que nos convoca, que son los procesos de telecomunicaciones en comunidades rurales, indígenas y afromexicanas. Cerramos con broche de oro esta sesión del seminario, dándole la palabra a la doctora Susana Herrera Guerra y al maestro José Agustín Castellano Rodríguez. Les voy a contar un poquito de su trayectoria. La doctora Susana es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ella es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestra en Historia y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente también en la Autónoma de San Luis Potosí. Ha realizado también unas estancias muy importantes con radios comunitarias como La Voz de las Huastecas, quien actualmente, pues bueno, se tiene un proceso de diálogo para ver si podemos ampliar a esa comunidad nuestro proyecto de investigación. En cuanto al maestro José Agustín Castellanos, él es licenciado en comunicación, maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana y próximamente Agustín también doctor por la Universidad Iberoamericana también. Felicitamos a Agustín que acaba de alcanzar su ingreso al doctorado. Y pues bueno, él es especialista en estudios de opinión por el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de San Francisco, en California, y en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Ha participado en medios universitarios con una amplia trayectoria también en la comunicación comunitaria. Ha sido miembro del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana y se ha desempeñado como perito especialista en materias de ciencias de la comunicación e información en el Poder Judicial del Estado de Veracruz. También, pues muy honrada de tener a estos dos reconocidos compañeros. Y si les parece bien, le damos primero la palabra a Susana para que exponga el primer caso de estudio con la radio indígena, La Voz de las Huastecas, y posteriormente cerramos con la ponencia de Agustín. ¿Va? Entonces, pues bueno, les damos la palabra. Bienvenidas y bienvenidos, bienvenides todas, todos, todes, que disfrutemos esta sesión del seminario. Gracias, muchas gracias. Déjame, voy a compartir la pantalla. Ay, necesito permiso para poder compartirla. Em, Necesito... por Ah, ahí se necesitan permisos de bueno, administración. ya, se me hace que ya. Muy bien. Sí, ya. No sé si ya se pueda ver. Listo, Susana, ya vemos la presentación. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, miren, el tema de mi plática es la radio indígena La Voz de las Huastecas y me interesó trabajar la parte de la lucha por la conservación de estos saberes ancestrales, el sentido de comunidad y especialmente la preservación de estas lenguas indígenas de manera intergeneracional, porque existe estos elementos relacionados con la migración y con pues, esta parte del estigma y la discriminación que se asocia a hablar una lengua indígena, ¿no? Especialmente entre personas jóvenes y la niñez en estas comunidades. Entonces me interesó trabajar estas partes, ¿no? Bueno, esta es algunas imágenes de la radio indígena La Voz de las Huastecas. Primero, quise dar un contexto general sobre lo que es
pues esta parte de la población indígena en México, etcétera, ¿no? Bueno, en el año 2023, 39.2 millones de personas se identificaron como indígenas y 7.4 millones de personas hablaban una lengua indígena, es decir, es muy poquita el porcentaje de personas que hablan una lengua indígena en México y 7 millones cumplían con ambas condiciones, es decir, autodefinirse como indígenas y hablar una lengua indígena, ¿no? Entonces aquí están algunos puntos de cuáles son las entidades que concentran mayor población indígena, por ejemplo, Oaxaca, que ya sabemos, Guerrero, Quintana Roo, etcétera, Veracruz, mientras que hay entidades donde pues casi no se habla lengua indígena, ¿no? El 19.1% de la población indígena de 15 años y más pues era analfabeta, que existe esta parte de rezagos educativos asociados a la discriminación y que también tiene que ver con esta línea de pobreza y, y de pobreza extrema que se asocian precisamente a estas poblaciones indígenas también, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo, aquí puse un mapa sobre cuáles son las entidades con mayores y menores porcentajes de lengua indígena. Por ejemplo, las entidades con menores porcentajes de lengua indígena fueron Colima, Zacatecas, Coahuila, Guanajuato y Aguascalientes, que tienen que ver más con la parte del Bajío, ¿no? Y alguna parte pues, del norte, por ejemplo, Coahuila, mientras que en San Luis Potosí, que aunque esté en el Bajío, sí tiene un gran porcentaje de lengua indígena, que es el 6.9%, que es el mayor porcentaje en la parte del Bajío, ¿no? La lengua indígena que más se habla en el estado es el náhuatl, que a nivel nacional pues es la lengua indígena que más se habla, ¿no? Que corresponde a 1.651.958 habitantes, ¿no? Entonces es una lengua que a nivel nacional pues se habla mucho, ¿no? Bueno, aquí en el caso de San Luis Potosí, estas son las lenguas indígenas que más se hablan, que en realidad es el náhuatl y el tenec, ¿no? Aquí están como que no se ve muy bien la imagen, pero son las dos lenguas que más se hablan, ¿no? Actualmente el estado de San Luis Potosí ocupa el noveno lugar en población hablante de lenguas indígenas, con un total de 231.213 personas. Eso representa el 8.6% de la población total de la entidad y se encuentra por debajo de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz y Yucatán, que son zonas, que son áreas, digamos, estados donde sí se habla mucho más lengua indígena, ¿no? Del total de la población, hay un porcentaje un poco mayor de mujeres que hablan la lengua indígena que hombres, y entre el censo del 2010 y 2020, pues hubo una disminución, un decremento de personas que hablaban lengua indígena en la entidad, de 25.255, lo que nos da pauta para sugerir que sí existe esta parte, que se están perdiendo estas lenguas indígenas, ¿no? Bueno, por número de hablantes se han identificado 10 grupos etnolingüísticos dominantes en la entidad. En primer lugar, pues está el náhuatl, como les decía. En segundo es el tenec. Y en tercer lugar son dos lenguas que se encuentran, que se encuentran, ay, como que se está regresando el se sonido. está, se está regresando el sonido. Por ahí hay un micrófono abierto que pedimos, ya quedó Sí, Susana. ay, perdón. Bueno, en el caso del Sioux Sur y Sioux Norte, son dos lenguas que se encuentran más dispersas en diferentes partes del estado de San Luis Potosí, pero en el caso de Nahuatl y Tenec está más determinado dónde se hablan, ¿no? También hay otros idiomas indígenas que se hablan en la entidad, como por ejemplo el otomí, el mix, el mazahua, pero no tienen tanta cantidad de hablantes como estas tres que acabo de comentarles y que de hecho son las lenguas indígenas que se hablan en esta radio indígena, ¿no? Bueno, las regiones culturales no guardan relación también con con las fronteras territoriales porque, por ejemplo, el náhuatl se extiende por el sureste de la entidad, pero también en ciertas regiones en donde se habla el tenec. Entonces, de alguna manera, la gente convive con estas dos lenguas, ¿no? Como por ejemplo en Huehuetlán, Tancanwitz y Tampamolón se hablan estas dos lenguas. Bueno, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas cuenta con 419 comunidades indígenas que están registradas
como sujetos de derecho público y que tienen sus propias normas y sus propios, digamos, elementos culturales y cómo se rigen, ¿no? Entonces hay 419 comunidades, especialmente en la Huasteca, que es donde les digo que hay un grupo pues bastante robustecido que hablan estas lenguas indígenas, ¿no? Bueno, aquí está digamos, cómo está organizado el mapa de San Luis Potosí. Si ustedes ven, todas estas lenguas indígenas se hablan exactamente en la Huasteca Potosina y en la parte de, digamos, la capital de San Luis Potosí, estás más al centro del mapa y en la parte norte está Matehuala, Ciudad del Maíz, etcétera, que no hablan lenguas indígenas, sino más bien solamente en la parte sur, que está relacionado con este clima más caluroso, con más vegetación, etcétera. Ahí es donde más se concentran los grupos indígenas, ¿no? Para la preservación y conservación de estas lenguas indígenas en el Estado, resulta también primordial las instituciones como las universidades interculturales, que en San Luis Potosí hay 8 sedes, y también existe la Casa de la Niñez Indígena, que a lo largo de las entrevistas también me comentaron que es muy importante para poder conservar la lengua indígena. Entonces, estos dos elementos son fundamentales para lograr conservar la lengua indígena, ¿no? Bueno, la radio indígena es una emisora comunitaria sin fines de lucro operada por los mismos pueblos originarios que busca difundir la cultura, la lengua, los conocimientos y fortalecer la identidad de estos grupos indígenas. El comienzo de la radio indígena en nuestro país comienza el 10 de marzo del 1979 y tiene su primera emisora en La Voz de la Montaña en Guerrero, ¿no? Que pues también es una comunidad donde se habla muchísimas lenguas indígenas, ¿no? El sistema de radiodifusoras culturales indigenistas comprende a 20 emisoras y que se transmiten en la banda AM y FM, pero en general más en AM todavía. Entonces ahí habla pues de un rezago que existe también en cuestión tecnológica para estas radios indígenas, ¿no? Bueno, aquí está La Voz de la Montaña, que fue la primera que comienza sus emisiones el 10 de marzo de 1979 en diferentes lenguas indígenas. Y los estados que concentran la mayor cantidad de estas radios indígenas son pues, Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Y los que tienen menos radios indígenas, 2 o menos, son pues Baja California, Hidalgo y Yucatán. Y los que cuentan con una radio solamente son estos que vienen aquí, Campeche, Chihuahua, Durango, etcétera. Y entre ellos pues está San Luis Potosí, que solamente tiene una radio indígena, ¿no? La cantidad de radios indígenas no guarda relación con el número de habitantes que hablen una determinada lengua indígena, porque, por ejemplo, hay estados como Veracruz, Guerrero, Hidalgo y Puebla, que solamente cuentan con una radio indígena, y Yucatán con 2 radios indígenas, a pesar de ubicarse entre los primeros lugares en número de hablantes de una lengua indígena con 26.1%, por ejemplo, ¿no? 19 radiodifusoras solo transmiten sus contenidos a través de la frecuencia de AM y 12 han podido migrar a la señal de FM, pero en realidad la mayoría de las radiodifusoras todavía transmiten su señal solamente en AM. Entonces eso también es una dificultad que he visto en especialmente esta radio que yo he estado analizando, aunque también han migrado de esta M directamente a la parte digital a través del apoyo del INPI, ¿no? Entonces, ahí se dio un brinco entre AM y directamente a estos contenidos en el formato digital que también se puede escuchar, ¿no? Bueno, esta es una imagen de la radiodifusora que yo visité, que está en Tancanwitz, en San Luis Potosí. Esta radiodifusora de La Voz de las Huastecas solo transmite sus contenidos en la señal de eléctrica de AM. La fecha de fundación se remonta al 28 de septiembre de 1999. Su frecuencia es el 770 de AM. Y aquí vemos algunos datos importantes como por ejemplo la penetración, que sí alcanza a los 58 municipios del estado y también a 4 estados como por ejemplo Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas y Nuevo León, y transmite en estas lenguas que les comento que son las más habladas en la Huasteca Potosina, que es el Tenec en náhuatl y el Sioux Norte y Sioux Sur, que de hecho hay diferencias en las formas. O sea, anteriormente se le decía PAME, pero ya se divide en 2 lenguas, por lo mismo que tienen ciertas características en algunos vocablos. O sea, no es lo mismo el Sioux Norte que el Sur, tienen diferentes, muy, muy
algunas palabras diferentes y eso hace que sí se haya dividido estas dos lenguas, ¿no? Bueno, aquí está el domicilio también. ¿Y cuál es el objetivo de mi ponencia? Pues analizar la lucha por la conservación de saberes ancestrales, el sentido de comunidad y la preservación de estas lenguas indígenas intergeneracionalmente a través de esta radiodifusora indígena, La Voz de las Huastecas, ¿no? Bueno, primero pues hay que analizar qué es esta radio indigenista, pues es un medio que ha sido comúnmente abandonado en estas investigaciones académicas. Hay muy poco trabajo relacionado especialmente con esta radio de La Voz de las Huastecas, ¿no? Al ser las radios indígenas espacios del Estado, se tiene un prejuicio intelectual porque funciona como aparatos ideológicos para dominar a estas poblaciones indígenas y supeditarlas a estos intereses gubernamentales porque dependen del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, anteriormente el INI, Instituto Nacional Indigenista. Entonces se tiene esta idea de que pues transmite solamente los contenidos que les marcan que le marca esta entidad, ¿no? El fundamento teórico, pues yo analicé la parte de la autopoiosis, que es la construcción de esta realidad y cómo se va reproduciendo constantemente estos mismos elementos a través de pues los saberes ancestrales, la misma lengua indígena, etcétera, y eso hace que se preserve esta radiodifusora, ¿no? El origen de su preservación se basa precisamente en mantener estos mismos saberes ancestrales, la música, etcétera, generación tras generación, ¿no? Y eso hace que pues se mantenga fuerte esta radiodifusora aún ante esta situación tan compleja que está viviendo, que se relaciona pues con la falta de recursos, el adelgazamiento de todas digamos, las personas que trabajan ahí, etcétera, ¿no? Se hizo un análisis de los contenidos que se emiten en esta radiodifusora y también el monitoreo de esta radio y entrevistas focalizadas. En el caso de la producción, estuve analizando qué se muestra a lo largo de la programación durante toda la semana. Bueno, primero pues aparece el mensajero de la mañana que siempre está de 6 a 7 y media de la mañana, es en español. Y se hacen estos enlaces nacionales como por ejemplo la Mañanera del Pueblo que siempre se transmite a través de esta radiodifusora y el noticiero nacional que se llama Voces que también se transmite a través del INPI y también es en español. Entonces, si se fijan, mucha de la programación es en español, no es en la lengua indígena, ¿no? Después aparece el rescate de nuestras raíces con música tradicional, o sea, música de los mismos pueblos que mandan, digamos, toda su música tradicional y ahí se va transmitiendo. Y esa música se guarda y está grabada en el archivo de la fonoteca de esta radio indígena. Entonces, todos estos archivos se encuentran guardados y un punto importante es que están en riesgo de desaparecer por lo mismo de que como hay mucha humedad, entonces hay muchos problemas para poder conservar esos registros, ¿no? Y eso es muy importante porque pues algunos de estos materiales, prácticamente las personas que tocaban esos instrumentos mueren y entonces está solamente esos vestigios que están a través de estas grabaciones que tienen ahí guardadas, ¿no? Entonces ese es un punto importante, ¿no? Entonces ahí está el rescate de nuestras raíces con música tradicional y empieza una sección de cada una de las lenguas indígenas. Está la acción norte, después empieza el noticiero indígena en Tenec, y en náhuatl, etcétera, ¿no? Entonces empieza 15 minutos de cada una de las lenguas indígenas para dar una hora para cada una de las lenguas indígenas. Y después empiezan los avisos. Y ese es un momento muy interesante porque es una manera de poder interactuar con el público y con la comunidad. Entonces empiezan a dar avisos para la gente que manda a través del teléfono o de mensaje de WhatsApp para sus familiares o para alguna festividad o alguna vez en algún momento que se le pierda algo, entonces aparece el mensaje ahí, ¿no? Entonces son avisos que de alguna manera como que entrelazan y mantienen esos lazos de comunidad que son muy importantes, ¿no? Entonces ahí están los avisos. El noticiero local informando a nuestros pueblos, que es en español también, y después aparecen estos
programas de cada uno de los colaboradores de manera individual, por ejemplo, por las veredas de mi comunidad, entre mujeres tejiendo y bordando saberes, costumbres y tradiciones del pueblo náhuatl. Todos estos son programas especiales que cada uno de los colaboradores ya tiene asignados y que de alguna manera pues fortalecen estos lazos comunitarios. Algunos en parte se transmiten una parte en la lengua indígena y otra parte en español, entonces están, o casi siempre en español, ¿no? Otro sería Vivir sin beber, conocer tus derechos y hazlos valer, construyendo la familia, que son enlaces nacionales que se integran a esta programación, ¿no? Bueno, aparece también la voz de los apicultores, fortalecimiento comunitario y como podemos ver, ya tomando en cuenta todo el análisis de toda la programación, analicé o me di cuenta, o sea, tomando en cuenta, digo, hice un monitoreo durante un mes de toda la programación, que en realidad son 7 horas y 30 minutos de producción propia aproximadamente y dependiendo del día de la semana. Y en contraste, pues del INPI es un poquito menos, pero aún así es casi lo mismo. Entonces quiere decir que es casi equilibrado lo que tienen ellos que hacer, digo, que cumplir con el INPI de lo que ellos pueden producir. O sea, entonces no es tan independiente y tan autónoma esta radio, ¿no? Y en español, pues son 2 horas de mixto, 2 horas lengua indígena y 3 horas y 30 minutos. O sea, es casi, o sea, como que muy equilibrado entre español y lengua indígena y no es tanto lengua indígena como debería de ser, ¿no? Y existen pues 2 programas asociados a las juventudes que a mí me interesó mucho ver cómo este cambio intergeneracional podría hacer que estas juventudes pues podrían tomar estos mandos, porque en realidad estas personas que se encuentran trabajando ahorita tienen más de 30 años de servicio, entre 28 y 30 años y en cualquier momento van a jubilarse y ¿quién va a tomar esos lugares que ellos tienen, ¿no? Entonces están estos 2 programas que se llama Voces y Pensamientos Universitarios y Tigrillos 14, pero estos 2 programas también son en español, o sea, no son en la lengua indígena, ¿no? Bueno, además se transmite el programa de Plaza Pública. Este programa es muy interesante porque además de que se transmite los domingos, el sábado se va a las comunidades y se graba en vivo para transmitirse el domingo. Entonces es una forma de entrelazar esta parte de la comunidad con la radio, ¿no? Entonces ahí es muy interesante, ¿no? Esa parte se me hace muy, muy padre porque en realidad se busca como integrar todos estos saberes ancestrales, la parte de la música, las danzas, etcétera, y hablan en lengua indígena y después todo esto se transmite en el programa de Plaza Pública los domingos, ¿no? Bueno, también existen estos elementos como los noticieros, los lazos comunitarios, como a través del mensajero de la mañana y esta parte de la preservación de los saberes ancestrales a través de la medicina tradicional, la salud, y la lengua indígena a través de nuestras voces, que es como ciertas palabras que se repiten, ¿no? Es un programa más didáctico para que los que están escuchando puedan pues recuperar sus lenguas indígenas, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, aquí está una imagen de lo que es la plaza pública. Esto integra pues la participación de la comunidad y durante el programa se envían estos saludos, felicitaciones, avisos, se narran ciertas historias y participan personas expertas en medicina tradicional, en artesanía, en música. Especialmente se han enfocado mucho a la comunidad de Aquismón porque es la que más está interesada en transmitir estos saberes, ¿no? Pero pueden ir a cualquier comunidad que les interese pues transmitir en ese día, el sábado. Se hace una cita y van ahí a hablar con ellos y graban el programa desde ahí, ¿no? También otro elemento es la asamblea de la comunidad. Esta parte de la asamblea de la comunidad con el COVID se acabó esta parte de las asambleas para poder hacer los programas de plaza pública y me decían que es muy importante que se vuelvan a hacer estas asambleas para volver a trabajar esta parte de los programas de plaza pública en las comunidades, ¿no? Bueno, hice estas entrevistas a profundidad y focalizadas a estas personas que trabajan en la radio indígena. Son 8 personas y algunos de los hallazgos que pude ver así rápidamente, fueron primeramente, ay, espérame, ya se me fue. En primer momento, cómo la edad
en la que de las personas que trabajan existen dos rangos de edad muy importantes. Primero, los que tienen entre 60 y 65 años y tienen entre 25 y 30 años de servicio, y existe esta brecha generacional con dos personas que entraron hace poco, un hombre y una mujer que ahorita tienen entre 28 y 30 años, y entonces, y que no, una de ellas no habla la lengua indígena, o sea, sí habla, pero el 50%, el TENEC. Entonces ahí existe como que esta como pues vacío un poco porque con el tiempo, cuando estas personas se vayan jubilándose, quién se va a quedar a cargo de estos programas, ¿no? Es el problema, el punto es ese, ¿qué va a pasar, no? Aquí están, en esta tabla puse quiénes hablan las lenguas indígenas, cuántos años tienen de servicio, qué programas tienen, y el punto aquí no es una diferencia, porque yo pensé que era cuestiones de género, pero no, porque todos hacen lo mismo, las mujeres y los hombres. Aquí el punto es más bien la cuestión de los saberes y qué va a pasar cuando ellos ya no estén en la radio, ¿no? Ese es el punto. Bueno, como les comenté, existe una brecha generacional entre quienes ingresaron en los años 90 del siglo XX, cuando recién se crea esta radio indígena, y que sí recibieron una capacitación muy importante por parte del INPI sobre locución, redacción de notas, etcétera, y quienes ingresan posteriormente en la época especial, exactamente un poquito antes del COVID y durante el COVID, ¿no? Que estas personas no reciben ningún tipo de capacitación y tuvieron que ir aprendiendo sobre la marcha, pero como son más jóvenes, tienen más habilidades y más herramientas relacionadas con toda la parte de la digitalidad, ¿no? Que estas personas no la tienen, ¿no? Se observa que la institución les proporcionó la posibilidad de ascender con perseverancia y disciplina, o sea, especialmente quienes entran en la primera parte, entraron solamente con primaria, pero sabiendo estos saberes y sabiendo la lengua indígena. Mientras que en el caso de quienes entran posteriormente, estos que son más jóvenes, pues sí tienen más una carrera técnica y tienen, pues, digamos, la preparatoria y la carrera técnica, ¿no? Y también otro punto importante es la parte de la movilidad que se puede dar a través de la radio. En el caso del que ahorita es el director de la radio, él nos comentaba que él comenzó como velador, y posteriormente le dieron la oportunidad de ir ascendiendo hasta ahorita que ya es el director de la radio indígena, ¿no? Entonces ahí hay una posibilidad de movilidad social muy interesante en esta radio, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las habilidades y herramientas? Pues lo que se buscaba, lo que se busca, y nos dijo el director de la radio, pues que es que hable una lengua indígena y que la pudiera escribir, ¿no? Y quienes iniciaron la radio indígena tuvieron una formación académica, como les digo, muy básica, y en las más recientes contrataciones, pues sí tiene un nivel más alto, ¿no? Pero tiene más habilidades tecnológicas, pero les falta la parte del conocimiento de las lenguas indígenas, que también es muy importante, ¿no? Aun cuando un requisito fundamental para la contratación de estos locutores era el ser bilingüe, en la última contratación, pues la chica que no habla 100% la lengua TENEC, habla el 50%, por ejemplo, y eso ha pues ha ocasionado ciertas dificultades precisamente porque hay muchas cosas que se tienen que hacer en el momento traducirlas. Por ejemplo, digamos, comentarios que se tienen que hacer, saludos o noticias, o sea, en ese momento se tienen que ir traduciendo, entonces no tiene esa capacidad para ir traduciendo la lengua TENEC, por ejemplo, ¿no? Y aquí, pues, otro elemento es que continúa una estructura programática que se relaciona con con la preservación de estas lenguas indígenas con conocimiento ancestral, y eso es algo muy bueno porque, por ejemplo, la parte de la medicina tradicional, la parte de las formas de cultivo, la preservación de la naturaleza, la parte cultural a través de la música, de los danzantes, etcétera, todo eso se ha conservado, ¿no? El punto es la cantidad de tiempo que se le dedica a esos programas también, ¿no? Bueno, otro punto es que se observa que 6 de los integrantes ya tienen más de 30 años y que pues en cualquier momento ya van a jubilarse, ¿no? Y ahí el punto es qué va a pasar con este relevo generacional, especialmente para ciertas lenguas indígenas que son más complicadas para encontrar hablantes. Por ejemplo, el Sioux Norte y el Sur,
es más complicado encontrar hablantes de estas lenguas para que puedan suplir a estas dos personas que van a salir, ¿no? De las dos integrantes restantes, que les digo que tienen menos años, no dominan esta lengua y entonces ahí hay un problema, ¿no? Y aquí existe una disputa intergeneracional también por la parte de los contenidos, por la forma de interacción con las audiencias y la necesidad de renovación y cambios para la radio indígena, porque quienes fundan la radio quieren continuar con los mismos contenidos y la misma organización y forma de estructura, etcétera, y quienes están entrando, pues quieren cambiar algunas cosas y ahí hay una disputa más bien por la estructura de los contenidos, no por otra cosa, ¿no? Bueno, también hay ciertos elementos que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, yo comentaba, o me comentaban ahí que, por ejemplo, abrir espacios en las emisiones de la radio exclusivamente para jóvenes con música y lenguaje, que eso podría hacer que se interesaran en mantener estas lenguas indígenas y entrar ahí, ¿no? También participar en esta radiodifusora, ¿no? Generar proyectos intergeneracionalmente y con apoyo de estas universidades como la Universidad Intercultural, los centros de investigación y que tengan que ver precisamente con la preservación de estas lenguas indígenas. Y también otro elemento es la parte del trabajo, del estudio, que son pues lo principal que les preocupa ahorita a los jóvenes y que de alguna manera se podría generar alguna posibilidad de algún apoyo, ¿no? Estas becas de jóvenes construyendo el futuro que a lo mejor podrían integrarse para que entraran estos nuevos talentos y pudieran empezar a suplir a estas generaciones, ¿no? Utilizar las nuevas plataformas digitales para esta preservación de las lenguas indígenas. Y también otro punto, pues lógicamente existe esta parte de la pauperización de, pues tanto del trabajo como del lugar en el que se encuentra esta radio, la parte del acceso a internet, los equipos que habría que renovarlos también, ¿no? Entonces ahí hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta también para esta preservación de la radio indígena, ¿no? Aquí puse este fragmento de este locutor Crispín Rojas, que también yo le comentaba, bueno, ¿qué propone para poder lograr que se integren gente más joven a esta radio y que pueda empezar a haber una renovación de personal, etcétera, ¿no? Entonces ahí este es un comentario que me hizo también, ¿no? Bueno, ¿cuál es el futuro de la radio indígena? Pues, primero, pues existe un público cautivo, ¿no? Que escucha esta estación de radio y que se ubica entre los 50 y los 60 años de edad, especialmente, pues ellos sí hablan una lengua indígena 100% y que siguen este formato analógico, o sea, entonces sí hay un público cautivo, ¿no? El punto es que esta población se está envejeciendo y existe esta preocupación por el relevo generacional que escuche también esta radio indígena, ¿no? A través de las entrevistas llevadas a cabo se puntualizó sobre la necesidad de integrar a estas audiencias juveniles en la programación de la radio y de hecho ellos también comentaron que sí hay necesidad de renovar las audiencias para que escuchen esta radio también, ¿no? También pues se observa la relevancia de integrar estos contenidos a la red digital y pues la migración a la frecuencia a FM, aunque pues ahorita con esta rapidez que estamos con toda la parte digital, pues ya migró a la parte digital a través del INPI, ya hay una página, ¿no? De esta radiodifusora en internet, o sea, se pueden escuchar todos los contenidos por internet, entonces posiblemente ya la migración a la a FM ya no es tan necesaria, sino más bien la parte de la renovación del personal que en cualquier momento se va a jubilar, ¿no? También existe esta parte de la necesidad de autonomía y confrontación frente a los contenidos y temáticas que se imponen desde el centro. Ellos tampoco están muy a gusto con la idea de que pues muchos de los contenidos se transmiten desde el centro y que ellos tienen que integrar en su programación, más allá de lo que les gustaría a ellos también mostrar, ¿no? O sea, la parte de más programas relacionados con la preservación de estas lenguas y lograr que pues, digamos, locutores más jóvenes participen en el programa también, ¿no? Eh,
Bueno, también otro punto importante aquí sería la parte, ya como conclusiones, bueno, que existe una diferencia en la concepción, objetivos y metas de esta radio entre los fundadores, ¿no? Que todavía continúan activos y colaborando, y esta nueva generación que acaba de ingresar y que tiene otras ideas relacionadas con la radio indígena, ¿no? También esta dificultad para preservar un público cautivo que escuche estos contenidos de la radio indígena de manera intergeneracional, ¿no? Y aquí pues se requeriría, yo comentaba con ellos a lo mejor pues nuevos contenidos, nuevos formatos, integrar esto de las redes sociodigitales, el uso de Spotify, ¿no? También la precariedad de los insumos. Existen equipos que ya desde que comenzó la radio siguen teniéndolos, ¿no? Y los han estado tratando de arreglar, etcétera, pero pues hay equipos ya muy antiguos que hay necesidad de renovarlos, el lugar también, etcétera, ¿no? Y también la parte de las formas de interacción con las audiencias continúan emitiendo en la frecuencia AM y también, pero aunque integran ya la parte del WhatsApp, pues sigue la línea de teléfono funcionando y también es parte de este público cautivo que tienen, pues que también es como se comunican con ellos, ¿no? Entonces también es parte de eso, ¿no? Bueno, también otro punto es la preservación y continuidad de esta radio indígena se debe a esta pues, reproducción de sentidos y el mantenimiento de los mismos contenidos similares generación tras generación y eso ha hecho que se preserve, pero quizás va a haber un quiebre generacional en algún momento en el que pues ya no va a haber porque estas audiencias están envejeciendo y qué va a pasar cuando ya ya no le escuchen, ¿verdad? Bueno, existe una imbricación entre el campo social y el sonoro a través de estos programas de plaza pública y estos consejos ciudadanos que permitían esta parte de crear un puente entre la parte del campo social y el campo sonoro a través de esta radio. Entonces eso también es muy interesante, ¿no? Y también pues existe esta preocupación por este relevo generacional, pero no se ha integrado una estrategia así con objetivos, temáticas específicas para lograr que estas audiencias jóvenes se interesen por la radio y se interesen en escucharla y preservar la lengua indígena también, porque existe este estigma también y de hecho en las entrevistas me lo comentaron, o sea, existe un estigma y una discriminación todavía para quienes hablan una lengua indígena. Entonces ahí, pues existe un tema pendiente también para esta parte, ¿no? Bueno, y también pues resulta primordial el puntualizar sobre la relevancia de esta radio, pues la preservación no solamente de las lenguas indígenas, sino también para la parte de la música, los saberes ancestrales, la parte de la tierra, o sea, el cuidado de la tierra, etcétera. Entonces son muchos elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y pues otro elemento es la parte del material que se alberga en la fonoteca, que tiene un valor muy importante y relevante, pero que de alguna manera se está comenzando a perder precisamente por la humedad y porque no hay forma de preservarlo con pues por la precariedad en la que se encuentra, ¿no? Entonces ahí eso es un punto importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y pues con esto termino. Muchísimas gracias por su atención, por escucharme. Gracias. Y muchísimas gracias a Susana con esta, este recuento, ¿no? Del panorama de las radios indígenas en México y por el caso específico que nos compartes de la voz de las huastecas. Damos la palabra a Agustín, que también nos va a compartir una radio comunitaria muy importante, la de Radio Teocelo, y va a por ahí tejer alguna serie de análisis, ¿no? De discusiones en esta categoría de la radio comunitaria y la radio indígena. Bienvenido, Agustín. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Mm, Uy, no sé por qué no encuentro dónde compartir mi pantalla. En la parte inferior dice participantes, chat, React y hay enseguidita un cuadrado con una flechita hacia arriba. Ajá.
Ya lo encontré, pero me dice configuración de uso compartido. Mm, A ver, ¿Será que me tiene que dar por ahí acceso? no sé si pudiéramos verificar que tenga permisos de administración, de Ya, compartírsele. Ya quedó. ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Así es. Ok, bueno, antes que nada, pues muchas gracias a todos los asistentes, eh, a todos los miembros de RICAP, de esta red. Muchas gracias a la doctora Consuelo por todo el apoyo en mi crecimiento académico y por todas las gestiones que hace en esta red y las mediaciones que hace frente a CGT, que no son cuestión menor. Igual muchas gracias a Raúl Olmedo, espero que esté por ahí, que igual ha contribuido mucho en mi crecimiento y mi desarrollo académico. Bueno, me llama mucho la atención que encuentro puntos de interés en común con la ponencia de la doctora Susana, en particular esta cuestión del relevo generacional y de los temas que son de interés en común, ¿no? Esto me hace pensar que son cuestiones problemáticas o, en fin, de interés en común en distintas experiencias de radio comunitaria. Respecto a las relaciones individuos, comunidades y tecnologías, un vínculo inagotable, me gustaría, a manera de introducción, plantear algunas interrogantes que dan lugar a las inquietudes que sustentan mis intereses de investigación y las dimensiones hacia las que me he dirigido. Eh, en primer lugar, pues cuestionar el papel de las tecnologías en los procesos sociales, no solo en las operaciones de apropiación de los medios de comunicación y de su reconfiguración como comunitarios, indígenas, afromexicanos, o refiriendo a otras experiencias como insurgentes, campesinos, mineras y demás denominaciones que hemos tenido en América, ¿no? Sino mi interés está en cómo la tecnología se entremezcla con diversas manifestaciones y con los procesos generales de la vida cotidiana, de las cuales, pues, por ejemplo, la confirmación de una identidad, la reafirmación de la comunidad y la comunicación son parte, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuestionar cuál es el papel de las tecnologías en estos procesos comunicativos, si es que son meros objetos, canales, instrumentos que cumplen una función, o por el contrario, si son espacios, esferas públicas para el encuentro, la deliberación, la representación y también para el disenso, ¿no? Si se tratara de de este segundo caso por cuanto a esferas públicas, es fundamental cuestionar quién es el público y en ese sentido, quién tiene la capacidad y la posibilidad de apropiarlos y reconfigurarlos, de acceder, de participar y de representarse a través de ellos, ¿no? Y este cuestionamiento me lleva a una segunda inquietud y es la necesidad de fundamentar el sentido de lo comunitario o de lo indígena o de lo alternativo, por ejemplo, ¿no? Digo, a final de cuentas, estos son solo conceptos, al igual que lo radical o lo alternativo o las demás adjetivaciones asociadas, ¿no? Lo que realmente está de fondo y es relevante son las prácticas y operaciones cotidianas que constituyen a un medio como comunitario, como indígena o como alternativo, más allá de una concesión federal o de su afiliación a una organización internacional, ¿no? La misma necesidad de cuestionar paradigmas como lo fue alguna vez la comunicación para el desarrollo o la comunicación para el cambio social, ¿no? O sea, sí, pero ¿qué desarrollo es el que estamos buscando y qué cambio social es el que buscamos producir, ¿no? Entonces, analizar. Un medio comunitario es comunitario porque tiene una concesión de uso social comunitario o una concesión de uso social indígena, o es alternativo porque no es comercial, pero tampoco es público, o por el contrario, es comunitario por sus formas de organización, por sus relaciones de colaboración, porque no reproduce relaciones de subordinación, porque es la comunidad quien lo sostiene, quien visibiliza sus necesidades, sus intereses y sus problemáticas a través de sus contenidos, ¿no? Entonces, de manera introductoria, parece ser que a veces se pueden considerar a las tecnologías como meros instrumentos funcionales, que a pesar de que son objetos de operaciones de apropiación, reconfiguración y resignificación, estos procesos se agotan en el establecimiento de una radio comunitaria o una radio indígena, ¿no? Por ejemplo, hasta ahí llegan. O en el peor de los casos, se estiman como tecnologías que ya han sido dadas en las comunidades como por generación espontánea y se desestiman todos los procesos
comunicativos, organizativos y de movilización anteriores que dieron origen a un medio comunitario y que llevaron otras prácticas de comunicación y de organización hacia la tecnología radiofónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, por el contrario, el planteamiento inicial es que las relaciones, individuos, comunidades y tecnologías constituyen un vínculo inagotable que requiere de problematización constante, no solo desde la academia, ¿no? Sino por sus propias comunidades y sus audiencias, para evaluar dentro del horizonte simbólico de la comunidad qué medio es el que queremos o necesitamos y qué medio es el que tenemos. Ahora, esta presentación se nutre de un estudio compuesto por observación participante, entrevistas y análisis de contenido de la programación de Radio Teocelo en Teocelo, Veracruz. Este análisis se ha replicado eh, en esta emisora en distintos años y ha permitido exhibir contrastes en escenarios cambiantes. Ahora, aunque el estudio se ha aplicado en una emisora, en Radio Tucelo, en el estado de Veracruz, en coyunturas dispares, pero en un mismo escenario particular, y no obstante, bajo la reafirmación de que no existen, de que a pesar de las similitudes no existen dos experiencias de medios comunitarios que sean idénticas, considero que los marcos generales del análisis podrían ser acondicionados y aplicados en distintas experiencias de medios comunitarios, no solo de radio, ¿no? Con el fin de examinar los variables elementos que configuran la relación individuos, comunidades y tecnologías en sus distintos niveles y en sus distintas dimensiones. Ahora, en relación con el estudio, bueno, los contactos iniciales registraron la incertidumbre generada por las presiones federales hacia el tránsito voluntario a un modelo de radiodifusión digital terrestre, producto del apagón analógico bajo la iniciativa Mover a México, tal vez la recuerden. Y esta transición no solamente demandó inversiones económicas inalcanzables para los medios cuyas vías de financiamiento están por demás restringidas, ¿no? Sino también la reforma de sus gestiones burocráticas, la reconfiguración de su programación, de su administración, de sus rutinas de producción, de colaboración y trabajo, y la modernización de su infraestructura tecnológica. Tiempo después, este análisis también documentó los esfuerzos de tránsito de la tecnología en amplitud modulada a frecuencia modulada, aún en una experiencia que debido a las condiciones orográficas de su territorio, pues demanda la difusión de frecuencias radioeléctricas en AM, ¿no? En consecuencia, dejó al descubierto las implicaciones que la adopción de este estándar de radiodifusión, el FM, produciría, ¿no? Entre ellos, la pérdida de recepción por parte de las audiencias que se ubican en las más prominentes latitudes de la región, no solamente del estado de Veracruz, sino de Puebla. Entonces, en general, estas dos experiencias relatadas, la aplicación de este análisis en dos temporalidades, arrojan luz sobre las relaciones individuos, comunidades y tecnologías en una dimensión que yo podría considerar administrativa o que podría ser considerada como macro, ¿no? En ese tiempo determinada por los marcos legales que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión disponía para la incorporación y adopción de estándares tecnológicos para los medios de forma indistinta, si fueran públicos, comerciales, sociales, comunitarios o indígenas. En particular, la adopción de la HD radio eh, correspondiente al estándar tecnológico IVOC, propiedad de la empresa estadounidense Xperi Holding Corporation. No obstante, relaciones administrativas o macro, como refería, que condicionan otras formas de interacción con las infraestructuras y las tecnologías en una dimensión distinta, no solo en las dinámicas de organización, de producción, de colaboración y trabajo dentro de los medios comunitarios indígenas por parte de los colaboradores directos, sino también en las formas y las posibilidades en las que las audiencias, los individuos y las comunidades se relacionan, consumen, participan y por lo tanto apropian y acceden a sus tecnologías mediáticas, ¿no? A sus tecnologías comunitarias o a sus tecnologías indígenas. No conforme, esto también evidencia y exige reconocer que las tecnologías, en tanto objetos y productos de diseño, así como sus esquemas normativos y de distribución, pues han sido pensados y dispuestos por sujetos concretos en latitudes específicas, con intereses particulares inscritos desde su producción, ¿no? Es decir, que las tecnologías no existen de forma neutra, aislada o espontánea, sino que dependen de los intereses de los aparatos corporativos y estatales. Sin embargo, también en contraste,
pues nos demuestra que los medios y las tecnologías no solo son consumidos y utilizados en sus términos funcionales, ¿no? Sino que son escenarios de negociación de saberes, prácticas y discursos, espacios que pueden ser apropiados, reconfigurados y resignificados en los términos de las propias comunidades, pero que, por cuanto medios hasta cierto punto moldeables por los individuos y las comunidades, tampoco están exentos de reproducir órdenes de exclusión, de autoridad, de dominación y subordinación sobre otras identidades, ¿no? Entonces, de forma introductoria, entre otras, podemos observar al menos dos dimensiones de aproximación y análisis a las operaciones de apropiación social sobre las tecnologías que derivan en los sistemas de comunicación indígenas y comunitarios. Por un lado, como refería una perspectiva administrativa o macro, que podemos analizar desde la economía política, centrada en las disposiciones políticas de los objetos técnicos y en los patrones de propiedad y concentración mediática del ecosistema mexicano, en donde los medios comunitarios indígenas siempre han operado en relaciones dispares frente a los medios públicos y comerciales, muchas veces en contextos de persecución, condena y criminalización, mientras que por el otro lado, una dimensión centrada en las mediaciones, ¿no? En todas estas posibilidades eh, imaginativas y creativas de los individuos y las comunidades para apropiar las tecnologías, reconfigurar sus infraestructuras y resignificar sus sistemas, todo esto en relación con sus territorios, sus saberes, sus prácticas, sus discursos, sus necesidades, sus problemáticas y los demás elementos que se manifiestan en su vida cotidiana y que solo la comunidad conoce y que involucra una diversidad de tecnologías, desde las más rudimentarias, como podrían ser las cartas y los mensajes físicos, hasta las más sofisticadas, como las Ethernets y las telefonías celulares comunitarias, ¿no? Ahora, a ver, como paréntesis, de este lado, para algunos de nosotros como investigadores de los medios, en particular como investigadores de medios comunitarios e indígenas y de las distintas operaciones que se producen alrededor de la apropiación social de los sistemas de comunicación, considero un punto oportuno para mediar en la medida de lo posible em, entre dos tradiciones teóricas que han estado en conflicto histórico. Por un lado, la economía política y por el otro, los estudios culturales y las mediaciones, ¿no? Pienso que al concertar e integrar estas perspectivas teóricas, podríamos explorar de manera más profunda las relaciones entre cuestiones materiales e identitarias, no solo sobre la propiedad y legislación, sobre los flujos de información y comunicación, sino también sobre los patrones de producción, significación y consumo cultural, ¿no? A través de estos medios. En general, que creo que se pueden generar interpretaciones más profundas sobre las experiencias de medios comunitarios e indígenas y de los flujos que las atraviesan. Por ejemplo, no sé, se me ocurren los mecanismos que se han desarrollado para la mediación de audiencias en relación con la distribución y acceso a las tecnologías mediáticas, las estrategias de financiamiento y sostenibilidad económica, la brecha y alfabetización digital, los patrones de dependencia de patentes tecnológicas, el recurso de Creative Commons y tecnologías libres, o incluso la tendencia actual de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones por digitalizar el proceso de solicitud de concesiones, entre otros ejemplos, ¿no? En general, documentar estrategias que pueden producir modelos de replicabilidad para otras experiencias. Entonces, estas dos son algunas de las múltiples dimensiones derivadas de las relaciones individuos, comunidades, tecnologías que se producen en los procesos de apropiación, desarrollo y operación de medios comunitarios indígenas y que considero fundamental prestar atención y problematizar no solo como investigadores de medios, sino también como colaboradores, operadores y audiencias. Ubicar nuestros medios en este entramado de relaciones tecnológicas, legales, sociales, comunitarias en las que se insertan y que las atraviesan y que en la mayoría de los casos condicionan sus operaciones, su acceso y su supervivencia. Ahora, considero que estas relaciones entre individuos, comunidades y tecnologías no se agotan en las operaciones que dan, en las operaciones de apropiación social de los sistemas de comunicación que dan lugar a un medio comunitario indígena, ¿no? Es decir, el proceso no culmina eh, con el establecimiento y la concesión de un medio, ¿no? A fin de cuentas, estas son solo tecnologías y documentaciones muy necesarias, claro, pero en el último lugar, fierros y papeles.
Por el contrario, representa un vínculo inagotable que varía con la operación y administración cotidiana del medio, con la base social en el día a día y que en situaciones particulares puede requerir de ajuste y rectificación, porque bajo ciertos escenarios y etapas un medio puede llegar a ser secuestrado y capturado por un grupo de poder, ideologías, intereses, grupos etarios, afinidades políticas e incluso afinidades musicales, como voy a exponer, ¿no? Cuestiones que condicionan el papel público de los medios comunitarios e indígenas en el entendido de lo público como una esfera abierta, de libre acceso, de participación, de deliberación, de consenso y disenso para la representación. Entonces, si bien los ordenamientos corporativos y estatales pueden condicionar las relaciones de las comunidades y las tecnologías y determinar su sostenibilidad y y su supervivencia, pues también las formas en las que se relacionan los individuos con sus tecnologías pueden condicionar su acceso, participación y representación en estas esferas. Y es en estas situaciones extraordinarias cuando me refiero a que las relaciones individuos, comunidades y tecnologías requieren de ajuste y rectificación. Y esto no implica que un medio que surgió en un contexto y de una identidad campesina, por ejemplo, ante nuevos escenarios redefina y direccione sus narrativas y contenidos para la defensa del territorio o contra megaproyectos de minería a cielo abierto, por mencionar algunos casos, ¿no? No, implica que un grupo de poder adopte relaciones de autoridad y subordinación frente a otros individuos y colectividades y que prive la tecnología de ser reconfigurada en relación a las necesidades, problemáticas y elementos que se manifiestan en la vida cotidiana. Digo, creo que algunos de nosotros podemos reconocer experiencias de radio comunitaria o radio indígena que a pesar de que cuenta con una concesión de uso social comunitario o indígena, pues sus operaciones han sido secuestradas por intereses particulares, sean familias, corporativos, asociaciones religiosas o ideologías, ¿no? Entonces, en estos casos, aunque no se traten de grupos corporativos, empresariales o del Estado, pues existe un paralelismo con las disposiciones políticas con las que son diseñados y dispuestos los objetos técnicos y con los patrones de propiedad y concentración mediática, y parece que son tecnologías que requieren de nuevo de los mismos procesos de apropiación, reconfiguración y resignificación popular o comunitaria, ¿no? Digo, en la experiencia que tomaré como referencia en Teocelo, Veracruz, si bien definitivamente no existe un escenario de secuestro y privatización de Radio Teocelo, y se ha constatado que es una esfera pública de libre acceso, participación, encuentro y muchas veces de disenso, pues se evidenció una cuestión que podría resultar problemática en otras experiencias comunitarias e indígenas, como vimos en la exposición de la doctora Susana, y es el relevo generacional, ¿no? ¿Quién operará en el futuro las tecnologías que hasta cierto punto, para algunos, ahora pueden llegar a parecer anticuadas o atrapadas en el tiempo, ¿no? Esta es una cuestión realmente problemática, el del relevo generacional. Entonces, el reto del relevo generacional, ¿no? ¿Cómo integrar a las nuevas generaciones? ¿Cómo incorporarlas? Bien, los análisis que realicé, entre otras experiencias, entre otras cosas, perdón, exhibieron que a pesar de que había un diseño de programación que se reconfiguraba de acuerdo con los comentarios y las preferencias de las audiencias, hechas llegar a través de visitas al espacio físico de la radio, con recados escritos, mensajes de WhatsApp, redes sociales o incluso llamadas a la emisora, y aun cuando había programas con temáticas enfocadas en las juventudes, pues con naturalidad había jóvenes de la comunidad que no se sentían atraídos pues, o sea, sí, en general no se sentían atraídos por los contenidos ni por la programación, la programación musical de Radio Teselo. Por el contrario, exigían ritmos novedosos, música electrónica o canciones en inglés, ¿no? Por citar algunos casos. Ahora, es necesario destacar que por congruencia y por principio, Radio Toselo no reproduce contenidos que hagan apología del delito, de la violencia, de la drogadicción, o que violenten o cosifiquen a la mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces estas solicitudes de canciones no eran reproducidas justo por estos conflictos. Con naturalidad, pues esto podría contribuir a la desvinculación de algunas audiencias de jóvenes con la emisora. Por el contrario,
Radio Tocelo tiene distintos mecanismos para la inclusión y la incorporación de colaboradores y en particular para la integración de las juventudes, como pueden ser talleres de periodismo comunitario, de locución y de operación de la radio, ¿no? Por ejemplo, es obvio que son necesarios ciertos protocolos de integración, como una capacitación de 6 meses, justo porque se trata de un medio que opera a través de tecnologías, infraestructuras que requieren de ciertos cuidados específicos pues como sabemos, ante las restricciones de financiamiento, muchas emisoras comunitarias e indígenas transmiten con tecnologías donadas, parchadas y de segunda mano. Entonces es necesario ciertos cuidados y ciertos protocolos para la operación de estas tecnologías. Entonces, en relación con los conflictos asociados a las afinidades musicales entre jóvenes y adultos, tal fue el caso de una disputa que empezó cuando un joven colaborador de Radio Tucelo pues puso música en inglés y como de ritmos de música electrónica, ¿no? La respuesta de las audiencias mayores fue inmediata y enseguida expresaron su inconformidad ante la reproducción de estos ritmos a través de llamadas, mensajes de texto, recados escritos, visitas a la emisora e incluso encuentros en la calle con los locutores y operadores. Cabe destacar que el programa de mayor audiencia es Rancheritas, que es un programa exclusivo de contenido musical, donde pues, no tiene aforo este tipo de ritmos de música electrónica y música en inglés, ¿no? Entonces, en este caso particular, considero que es oportuno para cuestionar quién opera las tecnologías, en este caso la tecnología radiofónica, y cómo a través de esa operación, sin querer tal vez, se puede condicionar la participación y excluir identidades, ¿no? Es verdad que puede tratarse de gente que ha colaborado por años o que han sido audiencias por años y que han financiado el medio, lo han sostenido y lo han defendido cuando ha sido necesario. Sin embargo, si el objetivo es la reafirmación de una identidad y la construcción de una comunidad solidaria con la posibilidad de organizarse y movilizarse ante los problemas que emanan de la vida cotidiana, pues una mayor integración siempre es deseable, ¿no? Bueno, y a fin de cuentas, esto no se reduce a una cuestión musical, ¿no? No es solamente una cuestión musical de gustos y complacencias, ¿no? Es algo más profundo. Es a qué tanto las comunidades con sus intereses, sus identidades y sus problemáticas se sienten identificados, representados y visibilizados por su propia radio, ¿no? Por la comunidad, por la radio de su comunidad. Entonces, son problemáticas que surgen en el día a día de los medios, desde qué opiniones tendrán aforo, se visibilizarán y se representarán, hasta qué música se reproducirá. Y es un ejercicio constante de evaluación y rectificación derivado de la relación de los individuos, la comunidad y sus tecnologías, por cuanto éstas pueden ser secuestradas y capturadas por un grupo etario y sus afinidades musicales, por ejemplo. Eh, y esto nos lleva o me lleva a pensar que las relaciones no se agotan con los procesos que dieron origen al medio comunitario, indígena, alternativo o radical, sino que están presentes en las dinámicas que lo constituyen, justo como comunitario o indígena, más allá de una concesión federal. Ahora, respecto a la apropiación de la tecnología radiofónica para hablar de los problemas y las necesidades comunes, ¿no? ¿Qué son los problemas de interés general? ¿Quién es el público? Bien, bueno, como he referido a este vínculo inagotable en el cual las tecnologías apropiadas y reconfiguradas como comunitarias o indígenas son constituidas como tales, medios comunitarios o indígenas, es justo a través de la operación cotidiana y de la potencia imaginativa, creativa, organizativa de los individuos y del ejercicio de las comunidades, es decir, no como algo dado o como constituido, ¿no? Y que en ese proceso de constitución como tales pueden quedar identidades, problemáticas, intereses y opiniones excluidas de esa arena. Por tal motivo, de nuevo, a veces es necesario un ejercicio de análisis y rectificación sobre las dinámicas entre los individuos, las comunidades y sus tecnologías, en el sentido de las negociaciones de fondo que determinan lo que representa el interés general para la comunidad, es decir, lo común, y considero que esto requiere de una interpretación extendida de lo común y lo público, más allá de las delimitaciones geográficas o de lo que se experimenta en la vida cotidiana y en los espacios públicos, porque esta delimitación puede excluir problemas que se suscitan en los escenarios de la vida privada, por ejemplo, ¿no? Lo cual, en último lugar,
puede llegar a minar el sentido de los medios comunitarios o indígenas como espacios colectivos o esferas públicas a través de las cuales se extienden procesos comunicativos que llevan a la construcción simbólica de un nosotros, es decir, de la constitución y reafirmación de un sentido de pertenencia a una identidad colectiva, solidaria, ¿no? Y que puede movilizarse justo hacia los temas que son de interés general. Entonces, de igual forma a que las afinidades musicales pueden representar órdenes que pueden llegar a constituir formas de exclusión o incluso de subordinación, pues la selección de temas que son abordados, representados y visibilizados, así como las perspectivas desde las cuales son abordados, también pueden fundar dinámicas de omisión o de exclusión. Por ejemplo, eh, en el análisis de contenido que se realizó a la programación de Radio Tocelo, se tenían ciertas dimensiones que podrían resultar obvias en un medio comunitario en un contexto campesino rural, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, una correspondiente a temáticas de agricultura o de actividad pecuaria. No obstante, otra dimensión que resultó de relevancia era la de salud. Bueno, pues en el libro de códigos se especificó que a esta dimensión, a la de salud, corresponderían las temáticas asociadas a las medidas y prácticas salubres, a la higiene y cuidado personal, al apoyo ante distintos tipos de discapacidad y prevención de morbilidades asociadas, sobre huertos y cultivos de alimentos, a la alimentación, actividades físicas, de relajación, de psicología y de estabilidad emocional, entre otras. No obstante, tras el primer pilotaje del instrumento y ya en su aplicación, se vio una aproximación al sentido de la dimensión salud que sin duda la establecía como una dimensión política. Digo, sí es claro que todo es político, pero en este ejercicio la forma en que se cuestionaban y se contestaban las relaciones y estructuras de poder y el estado de las cosas alrededor del sentido de la salud eran más que explícitas y manifiestas, ¿no? Entonces, tras este primer pilotaje del instrumento, bajo la dimensión de la salud, se incorporaron y se significaron contenidos de reproductividad, higiene de la mujer, medio ambiente, trabajo no remunerado, economías domésticas, educación, herbolaria, violencia en el hogar, alcoholismo, drogadicción, y defensa del territorio, por ejemplo, ¿no? Como era el caso de los contenidos contra el megaproyecto de presa hídrica por parte de Odebrecht en la región, ¿no? En la comunidad de Jalcomulco. De esta forma, programas como Médicos por tu Salud y Sueños de Café, este último producido por la Asociación Civil Desarrollo Autogestionario, fueron espacios donde las prácticas saludables eran incorporadas dentro del horizonte de lo político común, ¿no? De acuerdo con los entornos, los recursos y las significaciones propias de la comunidad o de las comunidades. Estos espacios eran intervenidos por distintas comunidades para externar dudas, problemas o incluso recomendaciones con el fin de contar con un espacio de representación y una comunidad solidaria, ¿no? El tejido de una comunidad que ofreciera, como dije, recomendaciones, dudas y le externaran problemas, ¿no? De igual forma, en otros espacios programáticos, especialistas y personas de distintas comunidades promovieron servicios de partería, un consultorio de ginecología comunitaria, así como campañas de difusión sobre los beneficios de incorporar recursos de herbolaria y proteínas vegetales para minimizar las afectaciones por el periodo menstrual, ¿no? Entonces, no obstante, de nuevo, al sentido de lo político, un aspecto relevante de esta dimensión, la de la salud, es que el recurso y conocimiento de la herbolaria, por ejemplo, se promocionaba como alternativo al uso de productos farmacéuticos, a la dependencia de patentes o al endeudamiento por los altos costos de los servicios médicos, entre otros, ¿no? Ahora, como he expuesto, es inminente que los medios comunitarios e indígenas, por cuanto a espacios de encuentro y representación, pues no estén exentos de disenso y de conflicto. Y de nuevo, en este caso sucedió que ciertos contenidos, como el programa La Hora de la Mujer, generaron reacciones problemáticas, en particular el descontento de las parejas de algunas radioescuchas, y así en las entrevistas
se relataba que sus cónyuges o las parejas de algunas de las radioescuchas les apagaban la radio y les prohibían escuchar este tipo de programas, ¿no? Donde se profundizaba como en el cuidado o la salud de la mujer, o como en la administración de la economía del hogar por parte de la mujer, ¿no? Cuestiones así, pues era recurrente que en las entrevistas que se relataran experiencias de radioescuchas a las cuales sus parejas les apagaban la radio, les prohibían sintonizar estos programas, ¿no? E incluso llegando a un caso de violencia en el hogar, ¿no? Justo por el escucha de este programa. Eh, de igual forma, digo, esto ya no tiene que ver con la dimensión de la salud, pero de igual forma el señalamiento de abusos de las administraciones parroquiales y clericales en la región y en particular la serie radiofónica Otro Dios es Posible, producida por José Ignacio López Vigil, provocaron el descontento de la comunidad católica que en ocasiones, en repetidas ocasiones, ha amenazado con recolectar firmas para cerrar la radio, ¿no? Para clausurar Radio Tosel. No obstante, a pesar de estos conflictos, Radio Toselo siempre ha sido un espacio para las doctrinas religiosas que deciden colaborar en el medio y que apropian la tecnología para que la gente hable, para que la escuchen y la atiendan, ¿no? Es decir, su función hasta este momento ha sido el de representar distintas identidades y distintas opiniones en esta arena, ¿no? Que sea un punto de encuentro y también de disenso, que es una cuestión, o sea, el conflicto y el disenso es una cuestión lógica y recurrente en estos espacios públicos. Entonces, de manera muy general, a través de estas experiencias relatadas en esta exposición, he querido expresar que a veces nos dejamos llevar, idealizamos conceptos como comunidad o como territorio o como lo alternativo. Sin embargo, que es necesario estar conscientes de que estos escenarios y estos conceptos no están exentos de reproducir formas y expresiones de poder y que así como la apropiación tecnológica puede contribuir al establecimiento, perdón, puede generar rupturas con las lógicas corporativas y estatales en un plano exterior o administrativo, como lo referí, también estas tecnologías y los dispositivos mismos pueden contribuir al establecimiento y reafirmación de formas de dominación, de subordinación y exclusión al interior de las comunidades, de colectivos, de territorios, de movimientos sociales y demás, ¿no? Entonces, siempre es deseable un análisis constante, ya sea como investigadores de medios, en particular de medios comunitarios indígenas, como colaboradores, operadores o como audiencias para analizar y evaluar cuál es el medio que necesitamos o que queremos y cuál es el medio que tenemos, ¿no? Justo para realizar esas operaciones de rectificación para alcanzar ese medio que realmente necesitamos de acuerdo a los intereses generales y comunes de la comunidad, que es quien lo sostiene, la base social que le da, que lo sostiene, que lo financia y que lo produce, ¿no? Entonces, en general, esa es la cuestión que sugiero, ¿no? Una problematización constante a esa relación entre los individuos, las comunidades y las tecnologías. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias, Agustín, por este recorrido también que nos plantea sobre lo que sucede en Veracruz con Radio Teocelo y justamente pues vemos esta articulación con lo que plantea Susana, lo que tú traes a la mesa, la autonomía de los contenidos y las temáticas, pues es el eje, ¿no? Que cruza ambas ponencias el día de hoy. Y en el caso de Susana, a mí me llama mucho la atención el tema de la producción propia, ¿no? Para una radio comunitaria, una radio indígena, es difícil sostener, digamos, ya para una radio comercial es difícil sostener producción propia, ¿no? Pero más en los casos de vulnerabilidad y de precariedad que hay en estas comunidades, pues se convierte todavía en un reto mayor. Vamos a abrir un pequeño espacio para el diálogo entre las compañeras, compañeros, compañeres que estén reunidos, que tengan alguna duda, algún interés que quisieran comentar. Yo tengo tres anuncios para hacerles, pero quisiera que dialogáramos primero antes de ir al cierre de este seminario. Adelante, Raquel. Gracias, Chelito. Oigan, perdón, es que no tengo luz y estoy con mis datos, entonces por eso no prendo mi cámara. Pero bueno, primero felicitar y agradecer mucho a Susana
y Agustín, porque me parece que son exposiciones muy claras, muy consistentes y que nos dieron como un panorama muy, muy aterrizado. Me gusta también que tengan esta lectura crítica sobre las relaciones de poder, ¿no? Que ahí está el poder, ya sea poder transformador o poder vertical, ¿no? Entonces me pareció eso muy, muy importante. Yo lo que quiero, bueno, además de felicitarles y agradecerles, es que en ambas exposiciones, pues se presenta una preocupación que es la brecha generacional y cómo se va a, pues, a organizar la comunidad para que no se pierda este trabajo, ¿no? Continuo. Y lo digo porque, bueno, se podría pensar que no nada más en la comunicación comunitaria, sino prácticamente en todos los ámbitos sociales, culturales, económicos, políticos. La brecha generacional creo que nos está pegando ya. Y bueno, además, si pensamos en otros fenómenos económicos, ¿no? Y poblacionales, México es un país que tiene menos personas jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es compleja la situación. Em, en este sentido, yo también he escuchado con otras compañeras comunicadoras comunitarias que está esa preocupación sobre la brecha generacional, porque sí hay como estrategias para impulsar el liderazgo de las mujeres, pero no se ve un involucramiento tan real o tan comprometido por parte de las jóvenes. Digo, yo estoy hablando de proyectos que son pensados desde las mujeres, ¿no? Y entonces, como ustedes mencionaron en ambas exposiciones, esta preocupación, quisiera saber si ustedes han detectado una estrategia en particular que se está haciendo desde las radios, las comunidades, para involucrar a las y los jóvenes. Digo, Agustín habló como, ¿no? De esa parte, pero como quisiera saber si hay estrategias como más diseñadas, más pensadas, ¿no? Y que a lo mejor eso, si ustedes han identificado algunas, pues creo que a partir de ahí se podría hacer un trabajo importante también para compartirlo con otros proyectos comunitarios, porque enfrentan esa situación muchos, ¿no? Muchos proyectos. Entonces, pues bueno, eso y de nuevo felicitarles y agradecerles. Gracias, Raquel, por este apuntalamiento a esta categoría específica de brecha generacional, que en efecto, ¿no? Es una preocupación que subyace en muchas de las lecturas que estamos haciendo y bueno, en este caso específico también, ¿no? Que está poniéndose sobre la mesa esta discusión. Compañeros, no sé si les damos la palabra, Susana, Agustín. Bueno, no sé, maestro. Bueno, empiezo yo. Bueno, una de las estrategias que yo vi a través, bueno, que escuché a través de las entrevistas que realicé, es la parte de la vinculación con la Universidad Intercultural y la Casa de la Niñez, eh, para lograr de alguna manera, eh, diseñar nuevos programas para jóvenes, pero no hay una estrategia clara, ¿no? Digamos que solamente ideas que ellos me comentaron, pero en realidad este cambio generacional y esta situación en la que se encuentran este grupo que fueron los que fundaron esta radio indígena, es que ahorita están, pues ya a la puerta de la jubilación. Entonces ellos están pensando solamente en la idea de que ya en unos años, 1 o 2 años ya van a irse. Entonces el punto es que quien está ahorita tomando toda la parte de la responsabilidad es el director de esta radio para ver qué va a hacer, ¿no? O sea, el paquete completo es el del director, ¿no? Porque la mayoría de los que están ahí, que ya se van a jubilar, solamente son algunas ideas que me dieron sobre, pues, un programa relacionados con jóvenes, integrarlos en algún, con algún programa en específico, pero realmente no hay una estrategia clara, no hay una estrategia clara. Yo no la veo. Agustín. Sí, hola, pues yo las estrategias que he atestiguado como expuse, pues han sido justo estas invitaciones que se hacen en los bachilleres y en en las secundarias de la región, como para invitar a las juventudes, ¿no? Eh,
a talleres de locución, a talleres, por ejemplo, incluso de diseño para, o la administración de las páginas de Facebook, ¿no? Digo, sabemos que cuando se colabora en un medio se hace de todo, ¿no? Desde locución, desde este, periodismo, administración, hasta finanzas, ¿no? Entonces, se hacen esos talleres anuales que tienen una duración de 6 meses, es teórico práctico. Sin embargo, a pesar de que se hacen, pues hay distintas cuestiones que hacen que no se concluya o que los juventudes no se interesen. En principio es que el taller dura 6 meses, ¿no? Entonces, muchas juventudes piensan que su colaboración va a ser inmediata, o sea, que van a llegar y inmediatamente se les va a dar un programa para que pongan la música que quieran o que digan lo que quieran. Sin embargo, como decía, igual, hay que hacer un trabajo de explicar pues, ¿por qué no se pueden reproducir ciertas canciones que hacen apología de la violencia o de la drogadicción o que cosifican a la mujer, ¿no? O sea, en primer lugar es eso, ¿no? Hacer como un trabajo social de explicar por qué no es correcto o más allá de una cuestión moral, por qué no en esa radio, a diferencia de una radio comercial, no se pueden reproducir esos contenidos, ¿no? Igual hay que hacer un trabajo social en explicar por qué se tiene que cumplir con ese taller de 6 meses, ¿no? O sea, de que pues no hay un técnico ahí de planta que si se descompone un transmisor, inmediatamente tiene las refacciones ahí guardadas y lo compone para que se transmita en la tarde, ¿no? O sea, hay que sacar fondos de donde se pueda y se trabaja muchas veces con tecnologías que ya están en las últimas, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Hacer el trabajo social y hacer el trabajo pedagógico de capacitar a las juventudes. Otra cuestión es que, por ejemplo, en las entrevistas, los locutores más jóvenes refieren a que sus compañeros o sus amigos o las personas de su generación que no son colaboradores de Radio Celo refieren a esta radio como que se ha quedado atrapado en el tiempo, como que suena a viejito, ¿no? Y eso es justo por las canciones que se reproducen. Y es que son las canciones que piden las audiencias adultas, ¿no? Entonces, a pesar de que se reproducen canciones juveniles, pues tal vez sea pues un ejercicio bastante sincero de estos operadores que son mayores de edad, el tratar de ellos interpretar qué es lo que le gustaría a los jóvenes, ¿no? Pero pues solamente los jóvenes saben qué es lo que les gusta a ellos, ¿no? Entonces, en esta cuestión de interpretación, qué es lo que quieren los jóvenes, pues ahí puede haber eh, pues no siempre está bien correspondido lo que los jóvenes quieren con lo que los jóvenes se les da. Entonces, sí, son estas las estrategias que tiene Radio Tocelo para la incorporación, el taller de locución, el taller de periodismo, pero no siempre son bien recibidas por los jóvenes. Digo, creo que son estrategias que se podrían replicar en otras experiencias de radio, en otras latitudes y en el mejor de los casos les iría bien, ¿no? Pero no dudo en que se encuentren con estas problemáticas y en estos obstáculos por parte de los jóvenes, ¿no? Que creo que también es una actitud bastante pues, lógica de los jóvenes, ¿no? O sea, un joven no quiere que le estén diciendo qué música poner o qué música no poner, ¿no? O qué comentarios hacer en la radio y qué comentarios no hacer en la radio, ¿no? Entonces creo que sí es una cuestión que requiere mucho análisis y mucha prueba y error para llegar a desarrollar estrategias que sean efectivas en el mejor de los casos. Gracias, Susana. Gracias, Agustín. Pues bueno, tenemos ahí esa primer duda, esa primera inquietud, ese primer planteamiento. Ahí hay una tesis, ¿no? Ahí hay un campo de investigación para ir mapeando cómo le han hecho otras radios comunitarias este proceso de cambio generacional y de diálogo intergeneracional porque sin duda es muy difícil. Yo recuerdo mucho en Cherán, que estuve durante varios meses con la comunidad y justamente lo que me decían las personas adultas, ¿no? Es, oigan, pero díganle a los jóvenes que no pongan esas músicas, ¿no? Que no nos gustan a nosotros, pero son la música que le gusta a los jóvenes, ¿no? Entonces, ahí, como mencionaba Agustín, quizá la estrategia de poder dialogar como comunidad o de recobrar, ¿no? Esos procesos de
poder explicar, poder tener este pimponeo, ¿no? Entre generaciones, pues sería lo que enriquecería el proceso de tensión que se da por el cambio generacional. Adelante, Edith, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Pues muchas felicidades también a Agustín y a Susana por estas exposiciones súper interesantes, muy claras. Y sobre este punto también como de lo intergeneracional, yo me preguntaba, como que no hay tanta información de, digamos, como de programas destinados a las niñas y los niños, ¿no? Sí nos hablaban un poco de esta parte, ¿no? De la casa de la niñez, Agustín, pero como que no hay esa presencia, ¿no? Y entonces, bueno, esa es como una pregunta, ¿no? A ellos, ¿qué pudieron observar, ¿no? A este respecto, porque a mí me parece que tal vez es allí donde se tiene que empezar, ¿no? O sea, como que tratar de acercarse a las y los jóvenes ya en una edad donde ya están como configurados más dentro de lo identitario y lo cultural. Y qué tal si empezamos como a apostar por las niñas y los niños, ¿no? Sobre todo en la parte que está mencionando Susana, súper interesante, de lo que tiene que ver con el aprendizaje de las lenguas, ¿no? Maternas y cómo ya nos está dando, ¿no? Y entonces me parece que ahí hay como un área de oportunidad súper importante, ¿no? Porque ya, digamos, se va formando desde muy pequeños, ¿no? Que ya cuando tienen 11 años, pues sí es como súper difícil tratar como de incorporarlos a otras lógicas de consumo cultural, ¿no? De pensar hacia dónde, ¿no? Entonces, un poco hacia allá va mi comentario y mi pregunta, ¿no? ¿Qué pudieron observar y qué opinan al respecto? Gracias. Gracias, Edith. Muy interesante y pertinente el planteamiento. Vamos a escuchar también la pregunta de Guillermo y enseguida damos el micrófono a los ponentes para esta segunda ronda de diálogo. Muchas gracias. Me uno también a las felicitaciones por las dos ponencias y el trabajo tan excelente que han hecho. Un poquito retomando el comentario sobre los jóvenes, creo que también hay propuestas musicales novedosas para los jóvenes en náhuatl, ¿no? Por ejemplo, hay un rapero, un grupo rapero que se llama Chican, que cantan en náhuatl, o Miroslav Yu, que es un precursor, es un DJ que toca música electrónica y también han ganado mucha popularidad. Digo, hay opciones también para todas las edades, ¿no? Ya con respecto al área, yo trabajo en la Secretaría de Salud en el programa de prevención y control del VIH. Me pareció muy interesante lo que comentaba Gustavo, ¿no? De la parte de que tocan el tema de salud, pero por supuesto esta parte de la autonomía de los pueblos originarios quizás va más allá de la gestión del grupo que trabaja en la radio como tal, sino la respuesta que tiene en la comunidad, en la población. Yo más bien quisiera pedir un poco desde su experiencia en este acercamiento directamente con quienes coordinan la radio en la comunidad. Estamos tratando aquí en la Secretaría se diseñaron unos lineamientos y estrategias específicas para un abordaje desde un enfoque de salud comunitario, ¿no? Queremos ver si es factible aprovechar estos espacios como la radio comunitaria para mandar ciertos mensajes, por ejemplo, empezando con el tema de la detección con un enfoque intercultural, pero también está un tanto esta preocupación de que quizás no sea aceptado. ¿Ustedes qué tan factible ven que justo la comunidad lo tome, no sea como una imposición, no sea un tema invasivo, sino poco a poco ir familiarizando ese discurso de así como la comunidad lleva sus vacunas a los niños, de esa forma, una vez al año me hago una prueba de VIH, ¿no? ¿Qué tan factible ven esa aceptación, al menos en las radios en quienes ustedes tuvieron esa interacción? Es cuanto y muchas gracias y felicidades por sus ponencias. Muy bien, muchas gracias. Damos la palabra, Susana, Agustín, no sé quién guste tomar el micrófono. Ok, bueno, empiezo yo otra vez. Bueno, en el caso de los programas de niñez, sí hay un programa que está al aire, que de hecho lo conduce esta chica que les comento que entró hace poco y trabaja es los sábados en la mañana. Sí hay un programa, sí hay una programación para niños y niñas.
Pero el punto de esta radio, al menos yo lo que he analizado, es que tiene una audiencia muy, muy focalizada. O sea, y la audiencia es adulta mayor, no es población adulta mayor. Si bien tiene un programa para niños, niños y niñas, solamente es 1 hora a la semana, mientras que toda la programación está enfocada a la población adulta mayor durante toda la semana. Entonces, prácticamente ese es el punto, que no hay fragmentación de audiencia, sino solamente es una audiencia a la que va dirigida esta programación. Entonces, ahí faltaría, el punto sería, pues, de alguna manera, hacer, digamos que organizar estos contenidos de manera que haya más, audiencias más heterogéneas, no tan homogéneas que solamente sean para adultos mayores, ¿no? Ese sería un punto. Y de alguna manera sí existen estos a lo largo del día, existen estas que se llaman voces indígenas, donde pues muestran palabras y las repiten en estas diferentes lenguas, y es como un ejercicio pedagógico para quienes están escuchando la radio. Pero ya existe esta audiencia cautiva que tienen, que son pues hablantes de lenguas indígenas. Entonces ahí es el punto, ¿no? Sí, sí están estas palabras que las muestran constantemente, pero ¿quién está escuchando esta radio? Ese es el punto, ¿no? Y sobre la parte de las propuestas de música, hay uno de los colaboradores de esta radio indígena que no pude yo entrevistar porque vive en Toluca. Él sí ha empezado a integrar música en lengua indígena a lo largo en algunas secciones de la programación de esta radio. Entonces, de alguna manera sí empieza a haber un poco de cambios en la programación, y han integrado a juventudes también, pero sigue siendo mayoritariamente los contenidos asociados tanto a población adulta y adulta mayor, y relacionada con los contenidos del INPI a nivel nacional. O sea, ese también es un punto importante, y tiene que ver con lo que nos comentaba el maestro Agustín, que cómo hay esta línea ideológica, política desde el centro que se marca, y que pues de alguna manera tiene que ver con el control, con el tipo de contenidos que se tienen que mostrar a través de estas radios indígenas, ¿no? O sea, también, ¿no? Y sobre lo de la salud, sí es una buena propuesta, pero de alguna manera ya hay contenidos que desde el INPI y en cuestiones de salud se han mostrado a lo largo de la programación de la radio de La Voz de las Huastecas. Entonces no creo que hubiera ningún problema. No, cuestiones, por ejemplo, en el mes de marzo se muestra muchísimo contenido relacionado con la parte de la violencia, ¿no? En el 25N también, dependiendo del mes. Entonces no creo que habría ningún problema para las audiencias que escucharan ese tipo de contenidos. Por mí no creo que haya problema. Gracias, Susana. ¿Cómo ves, Agustín? Pues, bueno, en primer lugar, respecto a la cuestión de las audiencias infantiles, en la experiencia que yo analicé en Teocelo, aunque la programación constantemente se rediseña y se modifica, se trata de que sí haya ciertos contenidos para las infancias, ¿no? Que son como clasificadas como doble A, ¿no? Es como la clasificación que se le da. Por ejemplo, durante los análisis que yo hice, de lunes a viernes estaba el programa Carrusel Infantil, que se transmitía a las 7 de la mañana, como en este momento donde las infancias se preparan para ir a la escuela o van de camino a la escuela. Y los sábados existía el programa El Hormiguero, que era más o menos a las 10 de la mañana, y los domingos igual a las 10 de la mañana, Mundo Mágico. Entonces, eran programas que eran no solamente para las infancias, sino que se buscaba su participación y que fueran producidos por ellas mismas, ¿no? Este, a diferencia de los jóvenes, es decir, como en la edad de la pubertad o los 20, había mayor, o ha habido mayor eco en las infancias, ¿no? Porque tal vez se presenta como una actividad más lúdica o de entretenimiento para los niños. Y son niños que continúan y son colaboradores directos por mayor tiempo que los jóvenes, ¿no? Y justo reproducen canciones infantiles, tocan temas que son de interés para las infancias. Y
pues creo que ahí no hay tanto problema en el desarrollo de estrategias para la incorporación de los niños y de las niñas, como a diferencia de los jóvenes. En segundo lugar, respecto a la pregunta del compañero, eh, bueno, creo que ahí hay una problemática de fondo que también es de interés para los que estamos interesados en los medios comunitarios indígenas, y es que la cuestión de los análisis de audiencias y de recepción, yo creo que es por demás complicada en los medios comunitarios por distintas cuestiones, ¿no? No solamente por el acceso a la tecnología, sino porque pues, en realidad no hay como bueno, al menos yo no conozco como instrumentos, estrategias para medir audiencias o para medir cómo son recibidos los programas o los contenidos. Sin embargo, yo creo que eso no debe de ser motivo para desestimar este esfuerzo. Digo, creo que si se hace en beneficio de la comunidad está más que bien. Sin embargo, pues, de nuevo, a que se transmita una invitación a una campaña de vacunación o lo que sea, no creo que garantice que toda la comunidad, que toda la comunidad lo atienda. Justo por estas cuestiones que yo visibilicé como el hecho de que contenidos de higiene personal de la mujer, o sea, que desate violencia en el hogar, por ejemplo, o que desate que las parejas afectivas les prohíban escuchar la radio, ¿no? O sea, podrían parecer cuestiones incongruentes, sin embargo, son cosas que se dan en el día a día de la recepción y la operación de los medios. Sin embargo, yo creo que una buena propuesta. De acuerdo, muchísimas gracias a ambos. También, pues bueno, ver la pertinencia en este caso, ¿no? De los temas de salud. A nivel territorial, muchas veces, por ejemplo, el perifoneo sigue siendo uno de los medios más masivos, ¿no? Que la propia radio comunitaria. Y digamos, si se establecen estrategias como muy específicas de cuáles la comunidad a donde se quiere, ¿no? Llevar la campaña, pues ahí habría que estudiar cuáles son los medios más pertinentes, ¿no? Para cada comunidad. Considero, al menos en el contexto de Villa de Tututepec, que es donde estuvimos con las compañeras en Oaxaca el año pasado, bueno, no, este año, en el mes de febrero, el perifoneo sigue siendo, ¿no? El medio masivo y el de mayor alcance y el que moviliza más a la comunidad. Y pues bueno, ¿habrá alguna otra intervención, alguna otra pregunta que quisieran que compartiéramos, que dialogáramos en esta mañana sobre las ponencias que se presentaron? Ya vamos cerrando esta última sesión del seminario. Les agradezco mucho a Susana, Agustín y también, pues bueno, me permito dar los anuncios parroquiales de cierre de este seminario. El primero de ellos tiene que ver con el libro colectivo que planteamos como parte de los productos de esta serie de ponencias, de reflexiones colectivas y de diálogos que fuimos haciendo. Les vamos a mandar a sus correos electrónicos el llamado a capítulos para que puedan pues, revisar todas las bases editoriales. Es un libro que saldrá como parte del proyecto de investigación de telecomunicaciones indígenas comunitarias. Los capítulos pues son de alguna manera pues vinculados a lo que hemos estado dialogando, teorías y bases conceptuales del proceso de estructuración de telecomunicaciones y radiodifusión social comunitaria, el tema de la autonomía, la libre determinación y la defensa del territorio, el marco regulatorio, legislación y políticas públicas en materia del derecho a la comunicación y la sostenibilidad. Hablaríamos también o abordaríamos estados del arte sobre el tema, economía política del sector, el mapeo de redes, actores, experiencias y pues bueno, lo que compartimos en este momento, ¿no? Las experiencias situadas de radio comunitaria, indígena y afromexicana. Vienen las normas editoriales, no me voy a detener mucho en eso, sino en la parte del calendario. De manera inicial, a mitad de año, cuando platicamos esta propuesta, pues habíamos
hecho el acuerdo, ¿no? Del llamado a capítulos para el 12 de junio. Sin embargo, ya se llegó el 5 de junio tan rápido y sé que muchos de nosotros requeriremos tiempo para cerrar el semestre, para ir asentando ideas y si les parece bien, yo les propondría que para el 12 de julio, más o menos en un mes, un poquito más, tengamos la entrega de los capítulos para la integración del libro. La idea es que entremos a esta convocatoria de libros de mi universidad, de la Autónoma de Tamaulipas, que cierra en el mes de septiembre. Es decir, el libro integrado lo requeriríamos tener para septiembre de 2026 a fin de que podamos concursar para financiamiento en el programa presupuestal de 2027. Esto implica que más o menos la publicación tentativa del libro pues sería para mediados o el segundo semestre de 2027. Es un trámite largo, digo, de antemano les anticipo que aquí en la universidad, digamos, se entrega el libro en un año para concursar a financiamiento y se publica en el año siguiente. Sin embargo, pues hay bastantes buenas esperanzas de que llevemos a buen puerto esta propuesta editorial. ¿Va? Esto lo vamos a mandar a los correos electrónicos para que quede por ahí asentado y tengamos pues la participación de todas y todos ustedes que han estado aquí en el seminario. Para las personas que no han registrado su asistencia, pues nada más compartirles que en el flyer del seminario viene un QR donde se pueden registrar y de ahí tomamos los correos electrónicos para mandarles su constancia y que puedan también tener este llamado a capítulos para poder participar en el libro colectivo. Con esto cerramos, compañeras, compañeros, compañeres, la etapa 1 del proyecto de investigación. Les quiero confirmar que la semana pasada ya nos formalizaron la etapa 2 del proyecto, nos entregaron la evaluación, la dictaminación que se hizo de la etapa 1 y pues salimos evaluados favorablemente en la etapa 1 del proyecto. Ahora viene el reto de la etapa 2. Para ello estamos haciendo una serie de gestiones, de negociaciones, para poder focalizar un poquito más nuestro objeto de estudio y abrirlo a telecomunicaciones en comunidades rurales, indígenas y afromexicanas. Por lo tanto, pues bueno, estaremos convocando a una reunión de trabajo en el mes de agosto para volver a organizar el calendario del seminario que arrancará en el mes de septiembre de 2026. Nuevamente, pues bueno, una serie de presentaciones con quizá las personas que no han tenido oportunidad de exponer su línea de investigación o sus trabajos. Habría oportunidad para participar y también si hay, digamos, nuevas cosas que estemos desarrollando en el proyecto, la etnografía, la entrevista con las personas del campo regulatorio, pues también podríamos abrir estas sesiones del seminario para ir discutiendo los avances que vayamos presentando en el proyecto de investigación. Y pues bueno, estos son los anuncios parroquiales. No sé si haya algún comentario adicional que quisieran que sumáramos a este momento. La verdad es que me siento bastante agradecida con todas y todos ustedes. Somos 23 personas conectadas que terminamos el seminario y muchas gracias de verdad por su solidaridad, por su apoyo, por el interés. Estamos en contacto vía correo para el libro y para reorganizarnos, descansar en estos meses y tomar fuerzas para poder retomar en el mes de agosto de 2026. Muchas gracias. Con esto concluimos esta última sesión del seminario. Ay, muchas gracias. Gracias, Susana. Saludos, que tengan buen día. Gracias. Saludos, Raúl. Gracias, José Gracias. Agustín. Abrazos a Gracias, todas y Guillermo. todos. Bonito día. Gracias, Raquel.